Un gusto poder saludarles en este nuevo día. Soy Ariani Sojo. Bienvenidas, mujeres y su palabra. Continuamos leyendo el libro de los Salmos y les puedo asegurar que las lecturas de hoy están, poderosas. El Señor nos va a hablar de una forma impresionante. Así que yo espero que usted tenga su Biblia abierta en el Salmo 31, con su cuaderno al lado y su lápiz en mano, para que no se le vaya ningún detalle. ¿Por qué es importante escribirlo? Porque no queremos ser solamente oidores olvidadizos, sino que queremos ser mujeres sabias, entendidas, y para eso necesitamos anotar, para que no se nos olvide nada. Y si en algún momento algo se nos olvida, usted puede ir y decir: ay, yo leí esto en el Salmo 31, y usted se va a su cuaderno y dice: aquí tengo en mis notas esto, y lo va a tener siempre presente y lo va a poder multiplicar y compartir con otras mujeres. Por eso es importante que podamos anotar. Vamos a orar para que en este momento el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder leer tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de este tiempo, que nos ministres, que nos hables, que no seamos las mismas mujeres al terminar la lectura de hoy, sino que seas tú ministrándonos, hablándonos, edificándonos, Señor, de una forma extraordinaria, de una forma poderosa, de una forma gloriosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar con el Salmo 31, que tiene 24 versículos. Tiene como título Declaración de confianza. Al músico principal, Salmo de David. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se ha gastado de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén muchos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti.
delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Bueno, el Salmo 31 fue escrito por David durante el periodo de profundo arrepentimiento y remordimiento después del pecado con Betsabé. También sería adecuado situarlo después de la rebelión de Absalón. Era un tiempo en que muy pocos apoyaban a David, ya que el hombre de Dios era abiertamente blasfemado a causa del pecado. En estas circunstancias, la única esperanza de David pues era el Señor, en quien había puesto él su confianza. Y es que cuando reflexionamos, mujeres, sobre la gravedad del pecado de David, el hecho que el Señor sea un Dios de misericordia y perdón nos da gran esperanza y seguridad. Podemos ir a Él confiadamente sabiendo que nos aceptará cuando nosotras fallamos. Y es que es solamente en tiempos de tanto peligro, con fuerzas tremendamente superiores que avanzan contra él, que David se vuelve a Dios. Además, apela a la justicia de Dios contra sus enemigos. Dios había perdonado a David, por lo tanto, David estaba justificado ante sus ojos. En los Salmos muchas veces se habla del Señor como roca de defensa. Y la razón es que David, un rey guerrero, utilizaba las rocas como protección contra un enemigo que se acercaba, ya que éstas formaban una fortaleza natural de defensa. Y así también apela al Señor pidiéndole su guía y su estrategia contra los enemigos. Nuestros enemigos, al igual que los de David, son tan astutos como la serpiente a la que sirven. Por esto debemos ser astutos como serpientes y mansos como palomas, dice Mateo 10:16. Pero David, y aún con todas estas precauciones, algunas veces caemos en la red o en las trampas que los malos preparan contra nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos a la altura de la cantidad y el poder de los enemigos que nos enfrentan. Solo Dios es nuestra fuerza salvadora. Y como ya se los he dicho, los salmos son de naturaleza mesiánica. Y aquí también tenemos una cita directa de Cristo cuando estaba en la cruz, en Lucas 23:46, en el versículo 5. Cuando confiamos de todo corazón en el Dios de la verdad, como hicieron David y Cristo, Él vencerá a los mentirosos, Él vencerá a los disputadores que quieren ponernos trampas. Las vanidades ilusorias, mentirosas, son ídolos, son dioses falsos, y frecuentemente los enemigos de David eran los filisteos, que adoraban a dioses paganos. Los filisteos, que son los palestinos de la actualidad, han sido enemigos mortales del pueblo de Dios durante toda la historia. Una verdadera hija de Dios pone su confianza en el Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. En tiempos de dificultades en nuestras vidas, el Señor muchas veces nos ha alentado y hasta nos ha ordenado que nos regocijemos, mujeres.
El ejercicio y la actitud espiritual de regocijarnos nos sacan de los calabozos, de esas cárceles de desesperación que hacen que nuestras almas se eleven al cielo. Y es que es solamente Dios quien dispone todo. Y es tan maravilloso cuando Él decide no entregarnos a la mano de nuestros enemigos, sino que Él decide librarnos con su diestra de justicia, con su diestra de poder. Y además nos pone en un lugar espacioso, donde ya no nos limitan las estrecheces con las que el enemigo intenta restringir nuestra vida. Y es entonces que el Señor nos hace extendernos a la mano derecha y a la mano izquierda. Y es que vemos como la evidencia de este salmo y otros del mismo periodo de la vida de David, Dios permitió que la aflicción, que el dolor produjera en él un completo reconocimiento, confesión y arrepentimiento por su pecado. Ciertamente hubo años de juicio asignados a David a causa de su pecado. Su corazón desfallecía dentro de él y todo su ser sufrió una enfermedad debilitante. Y durante este tiempo que duró lo que tenía que haber durado, David no solo sufrió física y mentalmente, sino que sus enemigos se aprovecharon constantemente y este oprobio casi le partió el corazón, como sucedió con Cristo mismo. Y yo estoy segura que todas ustedes en algún momento han experimentado la tremenda presión que sufre el corazón cuando las personas nos atacan. Porque nuestros enemigos se convierten en canales de malos espíritus que nos afectan tanto física como espiritualmente. Y usted siente como se le drena su salud, se siente que se drena su energía. Y es que no solo sus enemigos, sino también sus amigos personales huían de David cuando él aparecía. Nadie quería consolarlo, era una escoria. En lugar de ser el objeto agradable de la conversación de los fieles, David, el rey de Israel, fue en realidad olvidado como uno que estaba muerto. Quienes hablaban en contra del rey David trataban de destruirlo, causarle una muerte prematura, como hicieron los fariseos con Cristo. Sin embargo, aunque esta era la voluntad de Dios para Cristo, no era para David, no era el tiempo de que David muriera. Finalmente vemos en los versículos 14 y 15, que Dios es quien nos da largura de días. Él es quien nos entrega la muerte o preserva nuestra alma, según su extraordinaria, su asombrosa soberanía. Por tanto, mujeres, sirvámosle con temor reverente, sabiendo que Él está en cuidado de nosotros. David había sido protegido por la gracia de Dios, pero esto solo no es suficiente, ya que queremos ser restaurados a su gracia y a su favor. Y aunque había pecado gravemente, haciendo un análisis final, David era una persona piadosa que se arrepintió sinceramente de su pecado. Pero este no era ni es el caso ahora de los impíos que aman su pecado y rechazan el camino justo de Dios. David clama para ser justificado, pero ¿qué pasa con los corazones impíos? Estarán mudos en sus tumbas. Los malos no solamente practican el pecado abiertamente, sino que tratan de socavar a aquellos que andan en rectitud. Las mentiras son una forma de vida para ellos, por lo cual serán echados al lago de fuego.
Pero aquellas mujeres que temen al Señor, aquellas que confían en Él, tienen gran herencia, su bondad. Pero los impíos, los mentirosos, irán al juicio eterno. Por eso no se desgaste, mujer. Por eso no se desenfoque, no se distraiga. No deje que lo que murmuran, no deje que lo que hablan, no deje que lo que el enemigo quiera estar orquestando la distraiga de lo que ya Dios tiene para usted. Usted no deje de orar, usted no deje de ayunar, usted no deje de creer, usted no deje de profetizar y de declarar la palabra de Dios. Porque quienes como David se arrepienten sinceramente y andan nuevamente en los caminos de justicia, conocerán la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y hay un aspecto de la bondad de Dios que es que Él nos esconde de tal manera que las lenguas de los impíos no pueden afligirnos. Y algunas veces, mujeres, hasta ignoramos completamente lo que los impíos dicen de nosotras. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene escondidas. El Señor nos tiene en ese lugar de descanso y de bendición. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. ¿Qué es ciudad fortificada? Bueno, esta ciudad fortificada en donde David experimentó por parte de Dios la liberación de Absalón es sin duda Mahanaim, que está en 2 de Samuel 17:27. Y aquí él fue consolado y fue puesto en un lugar seguro por amigos que lo visitaban y proveían para sus necesidades. Y es maravilloso recibir la bondad de Dios aun cuando andamos en tierras extrañas, como le sucedió a David. David era humano y en tiempos de oscuridad tendía a pensar como pensamos muchas de nosotras, que había sido abandonado por el Señor, que estaba solo, que lo habían dejado. Sin embargo, él reconoce abiertamente la bondad del Señor, que lo había librado de una forma magnífica. Y este salmo, mujeres, es el testimonio personal de David sobre la bondad de Dios para con él en su tiempo de necesidad. Y concluye con una exhortación, y es que debemos esforzarnos, debemos alentarnos, ya que lo que Dios hizo por David, tenga la plena seguridad de que lo hará también por usted. Y dele gloria a Dios por esto. Vamos ahora a leer el Salmo capítulo 22, que tiene como título La dicha del perdón. Salmo de David Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
Bueno, este es uno de los salmos, más benditos, ya que es un salmo de enseñanza que habla sobre el perdón de pecados que Dios nos da. Pablo lo cita en Romanos capítulo 4, versículos del 6 al 8, como parte de su argumento de que la salvación es solo por la fe. Ciertamente el rey David no había hecho nada para merecer el perdón de Dios. Derramó sobre él fue solo por la misericordia del Señor. Y el Salmo 32 fue escrito después del pecado de David con Betsabé y su posterior arrepentimiento. El Salmo 32 es un salmo didáctico, el segundo de los 7 salmos penitenciales, y aquí David parece estar haciendo lo que le prometió en Salmo 51:13, donde dice que él enseñará a los transgresores los caminos del arrepentimiento que produce Dios, y que como resultado de esto los pecadores se convertirán al Señor. Y esto es algo muy precioso para el corazón de Dios, porque fue por esta razón que Cristo fue enviado a salvar a los indefensos pecadores que están sujetos por los grillos del oscuro poder del pecado. Y este salmo nos muestra el camino para volver a Dios. El Salmo 32 constituye una bienaventuranza que celebra la bendición del perdón que llega cuando confesamos y no negamos nuestro pecado. Y estos versículos aparecen 3 palabras claves hebreas para pecado. La primera es transgresión, que en hebreo es pesha, P-E-S-H-A, que es rebelión, sublevación. Reafirmar tu voluntad en directa oposición a la voluntad de Dios. La segunda palabra es pecado, que en hebreo es hatá, J-A-T-T-A-A-H, que es errar al blanco o paso en falso. Y la tercera palabra es iniquidad, que en hebreo es avón, A-V-O-N, que significa pecado, inmoralidad, perversidad, prácticas indebidas y maldad. La completa identificación con el pecado sugerida con esta triple terminología se corresponde con el perdón completo expresado de 3 maneras. Perdonada, que en hebreo es nasa, que es N-A-S-A tildada, que significa perdón, describe el pecado como una carga que se levanta y se quita. Número 2, cubierto, que en hebreo es casa, K-A-S-A tildada, que es ocultar, perdonar, significa recubrir o expiar el pecado de modo que no vuelva a verse. Y la tercera, no culpa, que en hebreo es hachab, J-A-S-H-A tildada B, que es cargar, tener en cuenta. Y enfatiza la decisión de la parte agraviada de liberar al ofensor de todo endeudamiento. Se toma la decisión deliberada de renunciar a todo derecho a retener el pecado, es decir, la deuda impaga en contra del pecador. Y es que tal perdón le llega al individuo que se niega a justificar el pecado y en cambio lo confiesa sinceramente a Dios. Perdonada y cubierto son participios pasivos que indican una continuidad ininterrumpida. El pecado se perdona y se cubre continuamente. De manera similar, no culpa, que es un verbo imperfecto que también indica una acción continua. En el Salmo 32, en los versículos del 3 al 5, se describe los efectos del pecado no confesado. Más que síntomas de una enfermedad, los efectos son físicos y psicológicos, resultados de una batalla interior que se produce cuando la persona culpable se niega a reconocer su pecado ante el Señor. Cuando David cayó, sus huesos
una referencia a todo su ser, sufrieron los efectos de negarse a confesar el pecado. En cambio, cuando confesó completamente su pecado, su iniquidad y sus transgresiones, las 3 palabras para pecado mencionados en los versículos 1 y 2, que también se mencionan en 1 de Juan 1, del 8 al 9, el Señor perdonó la maldad de su pecado. Si experimentamos la salvación del Señor, seremos protegidos de problemas cuando estos lleguen con una inundación para barrer a los impíos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos dicen, y hay una nota de advertencia en el versículo 6, Dios determina los tiempos. Alude al hecho de que Dios marca el límite del tiempo en el que los hijos de Israel podrían entrar a la tierra prometida, en Cades Barnea. Dado que no entraron en el momento preciso, Él los hizo volver al desierto por otros 38 años. Y ellos trataron de tomar Canaán el día siguiente, pero Dios no se los permitió. Y muchas personas dicen, mañana me acercaré al Señor, mañana lo obedeceré, mañana confesaré mi pecado, mañana me pongo a cuentas con Dios. Lo triste es que muchas veces mañana, mujeres, es demasiado tarde. Es demasiado tarde. En el tiempo de juicio, Dios es nuestro refugio. Mientras los malos están aterrorizados, nosotras podemos cantar cánticos de Sión. ¿Por qué? Porque hemos confesado nuestro pecado. Qué importante es confesar el pecado. David aconseja a otros en función de lo que él ha aprendido de su dolorosa experiencia y advierte que no se comporten como el caballo o como el mulo, que por su necedad deben ser obligados a obedecer. Y es que esta es una obstinación que traerá consecuencias dolorosas. Las personas que responden con reservas a Dios experimentarán su juicio disciplinario. A quienes persisten en el pecado les espera un camino de aflicciones. A aquellos que lo confiesan y confían en el Señor les aguarda un sendero de bendición. Vimos 3 mandamientos: alegraos, gozaos y cantad con júbilo en el Salmo 1. ¿Qué sugiere la plenitud del gozo que experimentas quienes son sinceros con Dios? Los justos son personas que cumplen fielmente con lo que exigen sus relaciones interpersonales. Y este Salmo 32 es un testimonio impresionante de la verdad sobre la confesión del pecado. No debemos, mujeres, endurecer nuestro corazón. No debemos de darle cabida a la rebeldía. Debemos tratar de tener un corazón tierno que pueda volverse en cualquier dirección que el Señor desee guiarnos. Jamás seamos obstinadas como la mula que debe ser golpeada para que preste atención y obedezca. No seamos como los impíos que se apartan de Dios y que terminan llenas de dolores y desastres. Muchas veces reciben lo que su corazón desea. Pero ¿qué pasa? Que Dios envía debilidad a sus almas. Tristeza tras tristeza los sigue. Por otra parte, el Salmo 23:6 decía: la misericordia y el bien seguirán a los justos todos los días de su vida. Y esta es la porción y el estado continuo de quienes, de los redimidos, de los restaurados, de los perfectos. No, de los redimidos, de los que le confiesan su pecado al Señor. No espere, mujer, a que el diablo la avergüence. El enemigo es el único, el que te invita a pecar y después te señala. Venga, caiga en adulterio. Está muy guapo. Vamos, él no le dice lo que le dice su esposo.
El enemigo te susurra al oído. Vamos, no pasa nada, es solo una vez. Son solo mensajes. Solo estás mirando. Eso no es pecado. Vamos, ve a pornografía. Eso no es malo. Es solo un poquito de deleite. Pero después viene y te dice: ¡qué puerca! Estás viendo pornografía. ¡Qué mente más sucia! Eres una pecadora. Caíste en adulterio. Le fallaste a tu esposo, le fallaste a tus hijos, le fallaste a tu familia. Inmediatamente te señala. El diablo lo único que quiere es destruirte. Él lo único que quiere es alejarte de la voluntad de Dios. Él no quiere satisfacer tus necesidades. Él no quiere satisfacer tus deseos. Él simplemente quiere que tú sacies tu carne para después avergonzarte. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero Dios quiere que camines en justicia, que le confieses el pecado, que disfrutes de su misericordia. Él quiere redimirte, Él quiere restaurarte. Él quiere perdonarte, quiere darte alegría, regocijo. Él quiere prorrumpir en tu vida con cánticos de libertad. Y este estado de bendición está al alcance de todas. Al que a mí viene, no le echo fuera, dijo Jesús. Mujer, hoy es el día para ir al Señor. En el estado en el que estés, en la condición que estés, hoy es el día que recibas su salvación total para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Hoy es el día para que recibas restauración y su perdón. Bendito sea el nombre del Señor, nuestro Salvador y Redentor. Gloria a Dios. Y el último salmo de hoy es un salmo de alabanzas al Creador y Preservador. Este es el título que tiene este salmo. Y dice así: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, en hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud de ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Bueno, qué hermoso salmo, y es un salmo de alabanza. Dirige nuestra alabanza y nuestra adoración hacia la persona de nuestro todopoderoso Creador, y por lo tanto
el título que tiene podría adiestrarnos de darle la gloria a Dios mismo. Este salmo es un himno de alabanza y celebra la grandeza del Señor como creador, como soberano, y nos revela que la adoración de Israel al Señor era una celebración gozosa. La expresión cántico nuevo podría referirse al renovado asombro que debería caracterizar siempre nuestra adoración. Y estos versículos dan razones para adorar gozosos al Señor, de la misericordia. Y es que de Jehová está llena la tierra. Y esto es poderosísimo, porque al adorar al Señor, muchos no dejan lugar a que el Espíritu Santo haga brotar nuevos cánticos de alabanza de sus labios y se contengan con limitarse a los himnarios o a canciones ya escritas. Pero vemos la exhortación a buscar la excelencia en la melodía, a presentar diligentemente atención a la forma también en que ejecutamos los instrumentos. Y veo algo tan hermoso como todas las ordenanzas del Señor, naturales, morales y espirituales, todo lo que Él hace es perfecto y es justo. Y como en la creación Dios vio todo lo que había creado que era bueno. El Señor habló y por su palabra dio existencia a toda su creación. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1. Declara que Él habló y se hizo. Y una de las maravillas de la creación sin duda son los mares y cómo estos conservan los límites que Dios marcaba. Si la humanidad pudiera pensar sobre la maravillosa que es la creación que la rodea, su mente y su corazón rebosarían de asombro ante la sabiduría, ante el conocimiento, ante el entendimiento y ante el poder de Dios. La humanidad serviría a este maravilloso Señor a quien todos debemos rendir cuentas por lo que hemos hecho en la tierra. Y es que su palabra hablada es creativa e hizo que existieran todas las cosas, incluidas el hombre. Por lo tanto, debemos servirle con un temor reverente, ya que nuestros tiempos están en el poder de sus palabras. Y debido a su sabiduría, el Señor reina sobre todas las naciones. Y Él frustra los propósitos de las naciones paganas. Él frustra sus propósitos de manera que se cumpla y permanezca lo que Él ya ha decretado y predeterminado para sus elegidos a lo largo de todas las generaciones. Y vemos el profundo privilegio que es para Israel y para nosotros formar parte de su pueblo. Tener al Señor como nuestro Dios. Nosotros no lo elegimos, sino que Él nos eligió a nosotros. El Señor, no hay lugar alguno donde no podamos ir, que sus ojos vigilantes no nos observen. Él formó los corazones de todos nosotros y esto no significa que todos seamos iguales o que tengamos iguales capacidades, ya que esto obviamente no es cierto. Dios conoce cada uno de nosotros y esto es tan maravilloso porque individualmente conoce nuestras obras y están escritas en los registros celestiales. El Señor cuida de toda su creación y hace que su sol brille sobre justos e injustos por igual. Sin embargo, Él cuida especialmente de las necesidades de quienes le sirven de día y de noche con temor reverente y de quienes continuamente esperan en su misericordia, sea cual sea la circunstancia en que se encuentren. Verdaderamente, mujeres, con gran expectativa y fe, nuestros corazones deben de esperar en Él, en su tiempo. Y Él nos responderá y usted en este momento dele gloria a Dios por eso. Porque por tanto con gozo sacaremos aguas de las fuentes de la salvación. Y en ese día diremos, cantad a Jehová, como lo dijera el amado Isaías en Isaías 12 del 1 al 4. El salmista concluye esta oración
diciendo que la misericordia del Señor sea sobre nosotros en la medida y en punto en que esperemos en Él. Entonces, mujeres, esperemos en Él continuamente. ¿Para qué? Para que recibamos un flujo cada vez mayor de su misericordia en nuestras vidas. Una esperanza nace en nuestros corazones, una esperanza viva, una esperanza que no se desvanece, sino que arde de una manera cada vez más brillante hasta que llegue el día perfecto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mujeres, por acompañarme en la lectura del día de hoy. Sé que Dios hará cosas grandes en nuestra vida. Reflexionen en estos 3 capítulos, reflexionen cada uno de los versículos en lo que el Señor quiere ministrar a tu corazón. Las bendigo en el nombre de Jesús.